Bueno, buenas tardes para los que están aquí presentes y para los que están hoy por Meet. Es un placer para mí presentar hoy a la persona que nos va a dictar la charla, que va a estar buenísima. Es la doctora Elizabeth Gómez Gómez. La doctora Elizabeth Gómez Gómez, tuve yo el placer de conocerla hace 13 años, cuando era estudiante de terapia de familia. Ayudé a formarla un poquito, pero también tuve la fortuna de que Elizabeth es compañera mía en el trabajo, pues ya no trabaja en el San Vicente Paúl, era la terapeuta de familia de adicciones. Se retiró hace un mes más o menos, pero ella pues está dedicada en su consulta privada a la terapia de familia. Ella es médica de la Universidad de Antioquia, especialista de terapia de familia en la Universidad de Antioquia, y también tiene una cantidad de especializaciones que ella ha hecho frente al trabajo que se requiere para trabajar con terapia de familia. Para mí es un placer de verdad presentarla. Con Elizabeth tenemos una amistad muy grande, y compartimos a veces consulta con algunas familias y pacientes que tienen alguna dificultad. Elizabeth es una fanática de Asanafe. Ella siempre nos ha conocido, nos ha apoyado y la hemos perseguido. Entonces, hasta el fin, hoy logramos que Elizabeth trabaje con nosotros. Seguramente va a haber muchas preguntas, Elizabeth, porque hay mucha gente conectada que tiene la intención de aprender de este tema, y preguntas van a haber muchas. Para los que están aquí presentes también, bienvenidos. Y doctora, les dejo aquí a todo el mundo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me place mucho, me complace estar en este espacio. Gracias a Sanafe y a Aurora, por supuesto, por esta invitación y la posibilidad de compartir un poco de este conocimiento con ustedes. Como decía Aurora, yo soy Elizabeth Gómez, soy médica, egresada de la Universidad de Antioquia, y soy especialista en terapia familiar también de la misma universidad. Durante 12 años estuve trabajando en el programa de adicciones del Hospital San Vicente, precisamente con grupos de familia en el apoyo en la rehabilitación de sus seres queridos. Este espacio de conversación tiene como objetivo aprender qué vamos a hacer en el apoyo a las familias, cómo podemos participar en ese acompañamiento y cuáles son las características generales que tiene tanto el paciente como la familia cuando hay diagnóstico de una adicción. Así pues que bienvenidos. La idea es que cualquier duda, pregunta, inquietud o comentario que quieran aportar, estamos abiertos pues a escucharlo y a solucionarlo. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Bueno, entonces lo primero que vamos a empezar mencionando es el concepto de familia. ¿Por qué empezamos por esto? Porque hasta hace muchos años considerábamos que la familia era ese grupo de seres con consanguinidad que se unían en un mismo espacio para compartir, para sobrellevar la vida. Los nuevos conceptos de familia nos hacen ver que es algo mucho más amplio que eso. Más amplio ¿cómo? Definiendo que la familia es el grupo de personas que comparten el mismo espacio, tengan o no tengan vínculo consanguíneo. La característica de ese grupo familiar o ese grupo que comparte ese espacio es que persiguen un objetivo común y que una situación, si es de dificultad, los afecta a todos, o si es una situación buena o positiva, también los gratifica a todos. Entonces no tenemos que tener vínculo consanguíneo para denominarnos o nombrarnos como familia. Entonces, por ejemplo, un grupo de chicos que viene de un pueblo de Antioquia y se hospeda juntos en una casa junto a la Universidad de Antioquia, no tienen vínculo consanguíneo, pero solamente el habitar en el mismo espacio los hace grupo familiar, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a ver por qué es importante entender que este problema que tiene relación con el tema de las adicciones no solo afecta a esos consanguíneos, sino a ese grupo familiar conviviente. ¿Listo? Este nuevo concepto de familia nos lo dan algunos autores, entre ellos Minucci y Friedman. Minucci, un médico, psiquiatra, también terapeuta familiar, que se ocupó mucho de estudiar el tema de las dinámicas relacionales en las familias. ¿Listo? Puedes pasarlo, por favor. Bueno, aprendemos también aquí un poquito que las adicciones, ahorita cuando entremos ya en materia, es una situación o un problema que convoca a la familia en cualquier etapa del ciclo de la vida.
No solamente los papás que tienen hijos en etapa de juventud son los que sufren porque hay una persona con adicción. No, las etapas del ciclo de la vida van desde la conformación de la pareja hasta la salida de los hijos del hogar. Entonces pasa la familia con hijos preescolares, la familia con hijos escolares, la familia con hijos adolescentes, la familia con hijos adultos y por último, la última etapa del ciclo vital, que es la salida de los hijos del hogar, que se llama la familia en etapa de nido vacío, ¿cierto? Entonces la adicción es una enfermedad que puede o una condición que puede afectar a la familia en cualquiera de estas etapas del ciclo de la vida. Porque, por ejemplo, puede haber una etapa del ciclo vital de una pareja apenas en conformación y quien tiene diagnóstico de adicción es uno de los miembros de la pareja, ¿cierto? Entonces no importa. Vemos también muy frecuentemente en etapa del ciclo de la vida del nido vacío que, por ejemplo, los hijos ya se van del hogar, los esposos están en etapa ya madura de la vida y uno de los esposos tiene adicción, por ejemplo, al alcohol, al tabaco, al cigarrillo. Entonces, no importa la etapa del ciclo vital. Cada una de las etapas del ciclo vital tiene unos procesos importantes que no viene al caso mencionar y tiene unos cambios requeridos a los cuales uno se debe estar ajustando. Entonces, también según la etapa del ciclo de la vida que la familia atraviese en el momento en que llega la adicción, van a haber unos cambios más o menos llamativos y van a haber unas herramientas más o menos más desarrolladas que otras. Por ejemplo, no es igual cuando la adicción llega cuando la pareja apenas se está conformando, todavía no tienen habilidad de afrontamiento, no tienen estrategias de resolución de conflictos, porque apenas se están conformando, diferente tal vez a una pareja ya con hijos más adultos, donde llega la adicción, donde ya la pareja está consolidada, está conformada, han atravesado otras crisis del ciclo de la vida, etc. Entonces, es la adicción una enfermedad que puede convocar cualquier etapa del ciclo de la vida. ¿Listo? Que nos quede claro. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, acá es para aprender como un poquitico de esto y es entender que las familias, independiente de la conformación, atravesamos crisis en la vida, que son múltiples, ¿cierto? Esas crisis no dependen de cómo está conformada la familia, ¿cierto? Es decir, hay gente que cree que porque hay papá, mamá, hijos, o sea, una familia nuclear, la familia no tiene crisis, ¿cierto? Las crisis no dependen de la conformación. Las crisis llegan inherente a la cotidianidad, al relacionamiento. Todo lo que ofrezca la posibilidad de tener vínculo tiene inherente una crisis, porque las relaciones pueden tener crisis, diferentes a conflicto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener una crisis y tener un conflicto? Tener una crisis es la posibilidad de entrar en oposición con lo que el otro piensa, pero también tener la posibilidad de hacer acuerdos, de negociar, ¿cierto? Y de darle solución a eso que me convoca. En cambio, el conflicto es entrar en oposición consciente a lo que el otro piensa, pero no tener la posibilidad de negociar ni de hacer acuerdos. Siendo de esa manera, las crisis las vemos quienes trabajamos en temas de familia como una oportunidad, una posibilidad de salir adelante y crear nuevas estrategias para continuar viviendo y cuando lleguen otras crisis tener esas herramientas para resolverlas. En la vida existen crisis que se llaman normativas y crisis que se llaman no normativas. ¿Qué son las crisis normativas? Las crisis normativas son las que son inherentes a cualquier etapa del ciclo vital, las que nos pasan a todos. Por ejemplo, las que son mamás, ¿a quién no le dio duro la entrada del primer hijo a la guardería? Yo creo que a todas lloramos o nos quedamos preocupados o le dábamos la vuelta a la manzana. Bueno, una crisis normativa, que un abuelo en etapa final de la vida tenga una enfermedad terminal y muera, ¿cierto? Es una crisis normal del ciclo de la vida. Una crisis normal del ciclo de la vida, a las mamás que ya de pronto se les casaron, los papás que ya se les casaron los hijos, es doloroso ver un hijo que sale de casa, no porque se casa precisamente, sino porque sale de ese núcleo familiar, es algo que genera dolor, pero es una crisis del ciclo vital que es normal, que es esperada y que eso no se requiere hacer intervención profesional, no se requiere a psiquiatría ni a psicología. Los propios elementos de uno le permiten resolver el dolor que genera la crisis. Pero hay otras crisis que se llaman las crisis no normativas. Las crisis no normativas son aquellas crisis del ciclo de la vida que uno no espera que le pase, que no le pasan a todo el mundo, que no son universales y que sí generan profundo dolor. Por ejemplo, el suicidio de un hijo en etapa de adolescencia. Por ejemplo, la muerte de una madre joven de 45 años introspectivamente por un accidente de tránsito. Por ejemplo, el embarazo de una hija adolescente. ¿Cierto? Entre esas crisis no normativas está la llegada de una enfermedad como la adicción.
son crisis que llegan introspectivamente, crisis que son muy dolorosas y que generalmente los recursos que tiene la familia o las habilidades que tiene la familia no da para poderlas resolver y generalmente tiene que tener la posibilidad del grupo familiar para buscar ayuda. ¿Lo pasamos, por favor? Bueno, entonces, pásalo, por favor. Eso más o menos ya lo dije. Bueno, entonces las familias normalmente para resolver las crisis, sean normativas o no normativas, uno de inmediato, es decir, no se suicida el sobrino de 14 años y usted a los 30 segundos está llamando a buscar una cita con psiquiatría. No, uno generalmente, los seres humanos, tratamos de sobrevivir a las crisis a través de los recursos que tenemos. Todos los seres humanos tenemos habilidades que son personales y recursos que se han creado en familia para poder sobrellevar las dificultades que la vida nos pone. Vamos a hablar de eso un poquito. Entonces existen recursos personales y familiares. Entre los recursos personales está la capacidad cognitiva que yo tengo. Mi inteligencia me permite solucionar una situación. Mis conocimientos, mis habilidades. ¿Qué significan las habilidades? Hay personas que son más habilidosas para gestionar que otras, entonces el que busca el recurso, el que busca el profesional, el que hace la llamada, el que activa la red de apoyo. Mi tipo de personalidad, hay personalidades o elementos del carácter que lo hacen a uno más aislado socialmente, más callado, más tímido, ¿cierto? Entonces esa posibilidad de tener una personalidad más amplia. La salud, no es lo mismo cuando una crisis llega a mi vida, cuando yo tengo 65 años y adicional a eso tengo una enfermedad renal crónica, tengo una fibromialgia y tengo una migraña que no se me quita, que cuando esa crisis llega a mis 65 años, pero yo estoy sano, o sea, mi estado de salud está competente. Y lo último que debería estar de primero es la voluntad, es el deseo y la motivación que yo tenga para salir de la situación que se me está presentando. Y hay otros recursos que tienen que ver con la familia, la composición familiar. O sea, ¿quiénes estamos para asumir esta dificultad? Estoy yo sola, tengo red de apoyo extensa, están mis tíos, mis primos, el número de miembros que quieran intervenir, la etapa del ciclo de la vida que yo esté atravesando. No es lo mismo que unos papás en una etapa de 50 años tengan un hijo adulto con adicción que unos papás de 85, 90 años que tengan un hijo con adicción. No tienen las mismas capacidades y recursos para moverse y gestionar como unos papás de pronto más jóvenes. La organización familiar, ¿esto a qué se refiere? A familias que están organizadas jerárquicamente, familias que tienen límites, que asignan responsabilidades, familias que hacen acuerdos. Bueno, la cohesión familiar se refiere al grado de unión familiar en el momento que llega la crisis. Está demostrado que cuando la familia no está cohesionada, o sea, no está unida en el momento que llega una crisis, es más difícil asumirla que si la familia está en ese momento más junta, más en armonía. El grado de adaptabilidad familiar, ¿eso qué significa? La capacidad que las familias han tenido crónicamente para resolver una crisis. Si hay una familia que crónicamente resuelve una crisis de una manera inadecuada a través de alegar, pelear, pegarse o dejarse de hablar, que también es un acto de negligencia, pues esa familia va a estar en un estado más crítico cuando llega la adicción. El grado de comunicación tanto entre los padres, entre ellos a nivel conyugal y de los padres con los hijos, las rutinas de la familia, o sea, cómo la familia normalmente tiene hábitos instaurados. Esto suena muy gracioso, pero es cierto y hay estudios que lo soportan, es el grado de orgullo familiar. ¿Qué significa eso? Yo tengo más capacidad de asumir un problema cuando yo me siento más orgulloso y tengo más valía como de mi núcleo familiar que cuando realmente a mí no me vale nada mi familia, ni me importa, ni me interesa. Por eso una pregunta muy frecuente en escenarios de consulta es ¿qué tan orgulloso se siente usted de la familia que usted conforma, del lugar que usted ocupa en la familia, de la familia que habita con usted, qué grado de orgullo tiene de ella? Y pues tristemente decirlo, pero el grado de los ingresos y los recursos familiares porque son necesarios pues para resolver todo este tipo de situaciones. Dale, por favor. El tema de creencias también sería Sí, importante. las creencias son importantes porque en el tema de las adicciones existe puntualmente creencias que son muy limitantes para los procesos. Creer de que no es una enfermedad, sino que es un vicio, de que él se lo buscó, de que es que él no tiene voluntad, de que es que él no tiene deseo. Entonces una de las propuestas en el trabajo terapéutico es enseñarle a la familia que esto no es un vicio, de que él no la eligió, de que es una enfermedad y de que el paciente, al igual que la familia, está sufriendo de la misma manera, ¿cierto? Entonces también desmontar todas esas creencias es fundamental. ¿Listo? Y el tema de la herencia. De la herencia de que... Porque
Pues Ah, esas adicciones tienen también un factor hereditario. bueno, esa pregunta está muy importante, me voy a adelantar un poquito para podértela responder. Entonces, la adicción es una enfermedad crónica, incurable, pero que tiene tratamiento, ¿cierto? Y la adicción es una enfermedad que se relaciona con 4 asuntos. Ya los voy a nombrar y luego los explico. El asunto genético, el asunto social, el asunto personal y el asunto familiar. El asunto genético tiene que ver con la posibilidad de heredar, pero uno no hereda la misma adicción, uno hereda la conducta adictiva. Es decir, si yo tengo un abuelo que fue adicto al alcohol, la posibilidad de que yo como nieto herede la conducta adictiva es muy alta, pero no tengo que heredar la misma adicción de mi abuelo que era el alcohol. Yo puedo ser adicto al juego, que es la ludopatía, puedo ser adicto a las drogas, a las sustancias psicoactivas, puedo ser adicto al ejercicio, puedo ser adicto al sexo, yo heredo la conducta adictiva. Entonces eso es el principal factor. Entonces genéticamente sí hay una relación entre la adicción y la herencia, ¿cierto? Segundo factor, el factor personal. Hay rasgos o características de la personalidad que hacen al sujeto más propenso al consumo. Por ejemplo, personas que tienen poca capacidad de decidir, personas que tienen pobre autocontrol, personas que tienen menos control de impulsos, personas que tienen menos tolerancia a la frustración. Desde el punto de vista de la personalidad, también hay características que hacen a los seres más vulnerables a la adicción. El tercer factor es el factor social y es la fácil consecución de las sustancias a nivel mundo, ¿cierto? Ese es un factor no modificable, porque lo que pasa en el exterior yo no lo puedo controlar. Yo lo que puedo es llenar a ese chico o esa chica de estrategias para afrontar eso que pasa en el mundo. Entonces es la fácil consecución de las sustancias. Y el cuarto factor, y ahorita lo vamos a ver a detalle, es el factor familiar. Hay asuntos de la dinámica familiar que guardan relación directa con el riesgo de consumir. ¿Sí? Entonces, para responder tu pregunta, el factor herencia es un factor decisivo en lo que estamos hablando, que es el tema de consumo. Bueno, entonces, en general, las familias tenemos estrategias de afrontamiento que están basadas en la búsqueda de apoyo de la sociedad, la búsqueda de apoyo espiritual, hablando de espiritualidad como aquello que le da soporte a la vida, no estamos hablando de religiosidad. Para usted la espiritualidad puede ser Dios, para usted puede ser la espiritualidad del Reiki, para usted la espiritualidad puede ser el mindfulness, para usted la espiritualidad puede ser la lectura, o sea, cada uno elige cuál es esa espiritualidad. La búsqueda de apoyo profesional y la otra es entender el problema de forma diferente, que es básicamente lo que ayudamos en el espacio de atención terapéutica a la familia. Entender esto como un asunto donde la adicción es una enfermedad del grupo familiar completo. ¿Listo? ¿Lo pasas, por favor? Este último de definición del problema está claro. Sí, claro, ahorita lo vamos a ampliar. Ahorita lo vamos a ampliar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar puntualmente de lo que nos convoca, que es la adicción. Entonces, enfermedad crónica, incurable, pero que tiene tratamiento. Cuando yo hablo de la adicción, siempre les hablo a mis familias como tener un paciente en la familia, una persona en la familia con diagnóstico de adicción es igual que tener ese familiar con diagnóstico de diabetes. ¿Se lo buscó? No. ¿Tiene cura? No. ¿Tiene tratamiento? Sí. ¿Es para toda la vida? Igual, solo que una es del sistema endocrino y la otra es del sistema nervioso central, ¿cierto? Pero es absolutamente igual. Entonces, hace parte de un espectro de condición, de patología, de enfermedad. Entonces, la adicción, le puedes pasar porfa. La adicción es una enfermedad que los libros dicen, y yo creo que no están equivocados, que por cada 10 familias donde hay un miembro con diagnóstico de adicción, hay 8 familias que están muy enfermas. Lo que nos muestra que la adicción no es una enfermedad del paciente, sino que es una enfermedad del grupo familiar completo. Entonces, es la adicción un estado psicológico y en ocasiones también físico, resultado de la interacción de un organismo vivo, o sea, un sujeto, un humano, y una droga o una sustancia. Se caracteriza porque el sujeto tiene respuestas conductuales o comportamentales frente al consumo de la sustancia. Entonces existe adicción a sustancias psicoactivas, ¿cuál es la marihuana, el bazuco, la cocaína, el popper, el LSD, el CBD? Existen adicciones comportamentales que tienen que ver con conductas repetitivas o consumos de cosas no químicas, como la adicción al internet, la adicción a los videojuegos, la adicción al sexo, la adicción al ejercicio, la adicción a los juegos de azar, listo. En cualquier contexto, dale por favor, lo pasas, esto es una enfermedad. Entonces es una enfermedad compleja, es de naturaleza biopsicosocial porque involucra todos esos ejes y es, bueno, me quedo 2 veces, 3 veces, no sé por qué, bueno.
Es una enfermedad, una enfermedad compleja de naturaleza biopsicosocial que por lo tanto requiere un tratamiento y una intervención por un grupo, lo puedes pasar por favor, por un grupo interdisciplinario. Entonces vamos a ver aquí una cosa y es, la adicción es considerada como un problema a nivel familiar. La familia expresa ese problema a través de múltiples síntomas. ¿Qué le pasa a la familia de un paciente con adicción? A esa familia le pasa que experimenta síntomas como tristeza, dolor, ansiedad, preocupación, actitud defensiva. ¿Qué significa eso? Cuando dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otros? Pero si mi familia era funcional y la de la vecina vivía en problemas, y porque sí, yo estuve aquí, no trabajé para estar con mis hijos y la prima no hizo eso y los hijos de ella no son adictos. Sensación de culpa, qué hice mal, en qué me equivoqué, qué hubiera podido hacer distinto. También sensación de rechazo frente a eso, ese problema es de él, que haga lo que quiera. Sensación también de victimizarme, decirle al otro, si usted no deja de consumir, yo me muero, este problema sí va a acabar conmigo. Entonces la familia se involucra o se inmiscuye en una cantidad de síntomas que lo que debemos hacer es no solo intervenir al paciente, sino también intervenir a la familia. Dale, lo puedes pasar. Entonces, esto es como para recordar, la Organización Mundial de la Salud reconoce que las drogas son cualquier sustancia psicoactiva que en el interior del organismo viviente, o sea, de nosotros los humanos, modifican nuestras funciones como la percepción, nuestro estado de ánimo, nuestra cognición, nuestra conducta y nuestras funciones motoras. Esto incluye todo, los solventes, el alcohol, las sustancias ilegales, el tabaco, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros encontramos que la adicción es una enfermedad que involucra solo a la familia, nosotros entramos a mirar cómo está funcionando esta familia alrededor de la adicción. Y lo que la experiencia pues, de estos años me ha mostrado es que la adicción es como la punta del iceberg. La adicción es lo más visible que lleva a la familia a consulta. Pero cuando usted empieza a conversar con la familia, resulta que es una familia desarticulada, donde había violencia, donde había maltrato, donde había infidelidad, quiebra económica, muerte de otro familiar. Pero la expresión que hizo que la familia buscara apoyo era la adicción. ¿Listo? Entonces, dale por favor, pásalo. Entonces, frente a todos estos síntomas, la preocupación, la angustia, la culpa, el estrés, la actitud defensiva, que es lo que le expliqué, los cambios del humor, la depresión, la tristeza, empieza incluso a ver los papás que laboralmente no son capaces de irse, hay otros pues ir a trabajar, cuando hay otros hermanos que están en la universidad o en el colegio empiezan con más rendimiento académico. Entonces empezamos a identificar que estos síntomas familiares generan una familia que está en crisis secundario derivada de lo que está pasando, que es el consumo de esa sustancia psicoactiva o de esa adicción en el sujeto. Pásalo, por favor. Bueno, entonces cuando empezamos a analizar, empezamos a mirar cuáles son los factores de riesgo que a nivel familiar pudieron haber generado esta conducta adictiva en el paciente. Entonces empezamos a ver que en esa familia pudo haber habido permisividad, la capacidad de no poner, o la capacidad más bien no, la incapacidad de no poner límites, dificultades en la comunicación. Esta imagen me gusta mucho porque representa los problemas en la comunicación. Generalmente cuando uno ve una familia que hay un miembro con diagnóstico de adicción, es muy usual que se vea que la comunicación se da a través de la sustancia. ¿Qué significa eso? El papá que solamente es amoroso con el hijo, por ejemplo los viernes cuando toma licor, te lo carga, le conversa, le cuenta historias, le da la liga y ya, pero al otro día está sobrio y se le olvida el hijo. Lunes, martes, miércoles y jueves se le olvidó que tenía hijo y que no está presente. Entonces la comunicación a través de la sustancia. Eventos de violencia intrafamiliar, recordar que cuando hablamos de violencia no hablamos solamente de lo físico, hablamos de violencia de todo nivel, desde la violencia emocional hasta la negligencia. ¿Qué es la negligencia? No hablar, privar del afecto. Por ejemplo, cuando yo le digo al hijo, no me hable que estoy furiosa, hágase de cuenta que no tiene mamá, eso es negligencia y eso es violencia intrafamiliar. No se asusten, no se angustien, no cambien de carita, todos lo hemos hecho y no pasa nada. Estamos aprendiendo, todos lo hemos, no me hable, haga de cuenta que no tiene mamá, todos lo hemos hecho, tranquilos. Y si mi hija está escuchando, va a decir, sí, mi mamá también ha dicho eso. Bueno, cuando tenemos ausencia de normas y límites, cuando tenemos rechazo, cuando hay eventos a nivel de la familia de abuso físico, sexual, cuando hay eventos de desintegración familiar por cualquier asunto. Pero esto lo quiero dejar claro en algo. Cuando hablamos de desintegración familiar, es importante entender que porque habrá personas acá que digan, ay, entonces yo soy separado de mi esposo, de mi esposa, entonces mi hijo está afectado y es un factor de riesgo para ser adicto. No, lo que afecta a los hijos no es la separación de los padres, lo que afecta a los hijos es la escalada emocional del conflicto.
¿cierto? Entonces un hijo no se afecta porque el papá y la mamá se separaron, sino que un hijo se afecta si ve que a pesar de la separación esos papás siguen sin hablarse, peleando, discutiendo, con líos desde lo económico, peleando por la custodia de los hijos, ¿sí? ¿Me hago entender? Porque cuando hay separación, pues la relación conyugal tal vez se acabe, pero la relación uno a uno con los hijos persiste y es la calidad de esa relación lo que podría afectar a los hijos. Cuando hay falta de adecuada supervisión familiar, recuerden pues que una de las características importantes en la crianza de los hijos, o una no, las dos características principales en la crianza de los hijos son la firmeza y el afecto. Cuando hay mucha firmeza y no hay afecto, la familia es caótica. Y cuando hay mucho afecto y no hay nada de firmeza, porque son papás absolutamente amorosos pero sin límites, también es riesgo en la familia de que sea caótico. Entonces esas familias donde no hay supervisión familiar, grave. Ya les hablé de la sustancia como vía de comunicación. Y el último, que para mí es uno de los más importantes, es no otorgar ejemplo con responsabilidad demostrada. ¿Eso qué significa? Los hijos no aprenden de la palabra, los hijos aprenden de la acción de los padres. No sirve de nada decirle a un hijo que no diga mentiras si llaman a ese papá del Flamingo y le dicen que está debiendo un crédito y el papá le dice, le dice al niño, dígale al señor que me está llamando que yo no estoy, y el papá ahí, ¿cierto? Entonces, a través de la palabra ellos no aprenden nada. Los hijos modulan todas las conductas a través de lo que hacemos. Entonces, nos pudiéramos quedar igual todo el día hablando. No, está bien. Nos podríamos incluso quedar todo el día hablando de los factores de riesgo familiar. Estos son algunos, pero factores de riesgo para que en el entorno familiar haya adicción son infinitos, ¿listo? Pero así como hablamos de factores de riesgo, también podemos hablar de factores de protección. Quienes tienen aún en este espacio, o las personas que nos están escuchando vía mí, hijos en etapa todavía muy pequeña o que están planeando apenas pues como ser padres, entender que existen muchos factores que también pueden proteger. ¿Cuáles son esos factores que pueden proteger? Equilibrio positivo de afecto por parte de ambos padres. ¿Qué significa eso tan raro? ¿Qué es equilibrio positivo? Significa que el amor o el afecto a los hijos no debe estar condicionado por el comportamiento. Es decir, si eres muy juicioso y te va muy bien, yo te amo. Pero si eres muy necio y pierdes los exámenes, yo también te amo. Mi equilibrio es positivo, mostrándote amor independiente de tu comportamiento. Eso es lo que significa eso. Percepción afectiva positiva. Eso significa que es muy importante constantemente, por ejemplo en los espacios de terapia lo hacemos mucho, preguntarle a los adolescentes, en especial a los niños, ellos cómo perciben el afecto de sus padres. Ellos se sienten amados por sus padres. Es diferente que uno como adulto crea que está amando de la manera en que está amando, pero también es diferente preguntarle al niño o al adolescente cuál es la percepción del amor que le dan sus padres, ¿cierto? Entonces eso también es importante. Equilibrio entre imposiciones, que yo no las llamaría imposiciones, sino límites o acuerdos, y gratificaciones. Es decir, lo que le doy como recompensa a las cosas buenas que hace. Una crianza basada en honestidad y democracia, un aprendizaje basado en la tolerancia y la frustración, o sea, que él aprenda el no como respuesta, que él aprenda a esperar, que no sea inmediatista, una educación estable y supervisada, y obviamente pues el tiempo compartido en familia, ¿listo? Entonces estos son algunos, también nos podemos quedar todo el día hablando de los factores protectores. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Si quizás en esa familia que hay algunos factores de riesgo, yo empiezo a pensar que ese ser querido, sea mi hijo, mi hermano, mi cuñado o mi mismo esposo o mi esposa, está consumiendo, existen algunos signos que nos hacen sospechar. Ojo con esto. Cuando las personas escuchan esto, a veces quedan súper empeliculadas. Si escucharon dos cosas que yo dije y ya el hijo o la hija los dijo y salen pues allá todas nerviosas, es que la doctora dijo que él estaba consumiendo. No, es una suma de cosas, no es un solo signo, son muchos. Entonces vamos a mirar algunas cosas que nos pueden hacer prender las alarmas, supervisar un poco más, estar más atento, es lo que vamos a nombrar. Entonces vamos a mirar cuáles. Dormir, por ejemplo, demasiado en el día, tener invertido el ciclo de vigilia-sueño. En la noche no dormir, en el día estar durmiendo mucho. Usar en ocasiones gafas oscuras, aún sin estar haciendo sol. Si yo estuviera aquí dando la conferencia con gafas oscuras, algunas veces lo hace porque, por ejemplo, los ojos tienen algunos cambios a nivel de la conjuntiva, se ponen rojos, se ponen chiquitos, bueno, entonces ellos quieren ocultarlo. Entonces no es que el hijo que entró con gafas oscuras a la casa ya, porque la otra se estaba consumiendo, ¿cierto? Aumento o disminución significativa del apetito, algunas sustancias psicoactivas que aumentan el hambre, entonces es la famosa come trapo. Entonces hay algunas sustancias, el hijo llega y vacía la nevera,
¿cierto? La única causa de que yo coma no es solamente que esté consumiendo, hay enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, que producen mucha hambre, entonces ser como bien rigurosos en cuando vamos a analizar esto. Bajo rendimiento académico en un joven o en un adolescente que previo tenía un buen desempeño académico. Recibir o hacer llamadas de personas que usualmente no conocíamos. Ve, ¿con quién estás hablando? ¿Con Mateo? ¿Y quién es Mateo? No, un amigo que hace poquito encontré. Entonces miremos, si somos unos papás presentes, generalmente sabemos quiénes son esos amigos de sus hijos, con quiénes se mantienen, quiénes los frecuentan pues esporádicamente, quiénes son esas personas con que se mantienen. Cuando esa persona empieza a distanciarse mucho de los buenos y viejos amigos y ya uno lo ve que el amiguito con que se crió ya no lo habla, no lo llama, no quiere saber nada de él. Cuando hay enfermedades relacionadas con el uso de drogas, esto sí pues es un signo de alarma número uno. Entonces cuando hay, por ejemplo, SIDA, ¿cierto? El SIDA no solamente es una enfermedad de transmisión sexual, pero también se puede dar, por ejemplo, por utilizar jeringas y compartirlas. Entonces ya cuando vemos cosas como esa, cuando hay procesos inflamatorios endocarditis, es la inflamación de la capa o la cavidad que recubre el corazón, cuando hay abscesos, porque a veces cuando se inyectan sustancias ahí en la piel se generan pues abscesos, cuando hay neumonía, hombre, no es que toda neumonía signifique consumo de drogas, pero por ejemplo una neumonía a repetición, una persona joven puede tener que ver con la aspiración de alguna sustancia psicoactiva, hepatitis, falla renal, daño hepático. Obviamente la suma de todas estas cosas. Cuando existe descuido en la presentación personal, obviamente yo también me puedo descuidar en mi presentación personal porque estoy deprimido. Si yo estoy deprimido no me quiero arreglar, no me quiero bañar, no quiero hacer buena higiene de mis dientes, o si tengo una enfermedad, por ejemplo, como la esquizofrenia y estoy en una etapa de crisis, no tengo autocuidado. Entonces tener pues atención a eso cuando está más irritable de lo normal, poco interés para dialogar con familiares, comentarios frecuentes con uso alusivo a las drogas. Entonces es muy frecuente que los jóvenes o los adolescentes pongan en redes sociales cosas que tienen que ver con la marihuana o con personajes o seres del medio que también consumen y son exitosos, cantantes, etcétera. Cuando empiezan a hacer promesas y no las cumplen de estudiar o trabajar pues como rigurosamente y finalmente todas las rompen y no las hacen. Cuando atentan físicamente contra ellos u otros miembros de la familia o igual contra terceras personas, y no solo cuando agreden a otros, sino cuando agreden objetos, pegan patadas, están irritables, golpean la pared, cuando tienen manifestaciones frecuentes de complejos de culpa o inferioridad, es que yo no sirvo para nada, es que yo soy malo, es que yo soy una basura, es que yo soy el problema de esta casa. Y pues sí, evidente completamente, marcas de punciones de agujas que usualmente se pueden dar en brazos, en manos, en cuello y en piernas. Esto ya significa inyección de cualquier sustancia pues, que están metiendo a su cuerpo. Cuando hay eventos de agresividad, paranoia, ver, entender o reaccionar frente a lo que no está pasando, mantenerse en sitios donde hay consumo, esto sí es muy frecuente. Yo si no consumo no tengo por qué estar en un lugar de consumo o expedición de drogas. Cuando hay mentiras obvias innecesarias, cuando hay quemadura de los labios, por ejemplo, es muy frecuente por el uso de cigarrillo, labios, boca, nariz o cara, o quemaduras en la ropa, en muebles, en la cama. Cuando hay aislamiento, cuando hay conductas de hiperactividad, por ejemplo, esto es muy frecuente en los estimulantes, cuando esconden las cosas, generalmente al que le encuentran drogas dice, me lo encontré, me lo dieron para que lo guardara, ¿cierto? Lo estoy guardando, es lo más común. Entonces, indague, explore. Cuando hay gastos inexplicables con cantidades de dinero importantes, en especial, por ejemplo, los que tienen adicción al juego en línea, ludopatía, tienen significativas cifras de dinero gastadas de las tarjetas de crédito de sus papás, etcétera. Y cuando hay, en ocasiones, manchas de sangre porque se están inyectando. Son algunos signos que hacen sospechar. Entonces, cuando hay esta sospecha, para no pasar pues como por alto esto, ¿qué podemos hacer? Simplemente llamar a esa persona, convocarla a una conversación, confrontarla, estoy viendo esto, estoy entendiendo que algo puede estar pasando, estoy presumiendo que algo está pasando, quiero que me cuente, ¿cierto? Como que la apertura a la conversación es el paso número uno. Ahorita les voy a contar un poquito cuál es la diferencia en lo que se hace cuando uno sospecha y en lo que se hace ya cuando confirma el consumo. Entonces ya empiezan los cambios en las relaciones familiares, estrés y tensión, desconfianza, una comunicación evasiva, mejor no le hablo, mejor no le digo, qué susto, y donde sí confirme, ¿qué hago? El chico ya se supone que la mamá o el papá ya están sabiendo de lo que está pasando, entonces quiere entrar cuando ellos estén dormidos, salir en la mañana o llegar en la mañana cuando ellos todavía no se hayan levantado. Hay aislamiento en algunas personas de la familia y hay disminución del tiempo compartido. Dale. Entonces empezamos a actuar en conductas inadecuadas porque nos volvemos coadictos. Entonces, ¿quién es el coadicto? El coadicto es la persona
que tiene el vínculo afectivo, no consanguíneo, porque también la vecina, si fue la que lo crió, no tiene vínculo consanguíneo, pero puede ser una coadicta. Es esa persona que tiene el vínculo afectivo más cercano al paciente, que abandona su rol, el que ella tenga, para dedicarse 100% al paciente, para persuadirlo a través de las habilidades que ella tenga para que él deje de consumir. La coadicción es una forma específica de dependencia emocional que se produce en algunas personas y esa relación es completamente disfuncional. Entonces la coadicta puede ser la abuela, la mamá, el papá, la hermana, la tía, ¿cierto? Y el rol de coadicto es un rol que desgasta demasiado y el coadicto actúa de una manera que no logra ayudar al paciente, sino que logra, primero, empeorar el problema, y segundo, desgastarse él y convertirse él como coadicto en un segundo paciente invisible. ¿Listo? Dale, pásalo por favor. Entonces, a mí me encanta esta imagen, porque esto es lo que, esto escenifica o dibuja lo que es un coadicto. Mire pues, supongamos, mamá e hijo. Entonces, mamá, vamos a ponerla Amparito. Amparito dice, no me quieres. Sebastián se queda callado, porque no le importa lo que ella le está diciendo. Amparito dice, siempre estás con tus amigos. Sebastián sigue callado. Amparito dice, prometiste dejar de beber. Sebastián callado. Amparito dice, me tienes harta. Sebastián sigue callado. Amparito dice, me pegas. Callado. Me insultas. Callado. No cambias. Callado. Solo piensas en ti. Sigue en silencio. No te importo. Ya no te aguanto. Y ahí debería seguir. Esta gráfica porque fue la que encontré, pero este dibujo debería seguir. Y luego dice, pero te perdono, pero es cierto que vas a hacer un tratamiento, pero yo me voy a enfermar si tú no haces nada, pero me lo prometes, pero yo te quiero mucho. Yo estaba furiosa, pero me perdonas, y así sucesivamente, y vuelve y empieza el ciclo. Dale, pásalo, por favor. Entonces, el coadicto son las personas próximas al sujeto o la persona con diagnóstico de adicción, centra la mayor parte de su vida en el paciente con diagnóstico de adicción, olvidándose incluso de su propio error, le da prioridad, regalando en ocasiones su propia vida al cuidado del paciente. Esa persona que actúa como coadicto tiene ansiedad, tiene tristeza, tiene enojo, tiene confusión, en ocasiones tiene trastornos psicosomáticos. Entonces esa persona que, ay, qué dolor en la espalda, qué dolor en el cuello, entonces para esa mamá o esa abuelita 150 exámenes, radiografía, resonancia, nunca tiene nada. Ay, es que yo vomito, endoscopia, es que no es del cuerpo, colonoscopia, y finalmente todo es normal y esa persona lo que tiene es expresión física del malestar emocional, del dolor que le genera lo que está haciendo, tratándole de resolver la vida al otro, que lo que está haciendo es empeorándole la vida al otro. ¿Listo? Entonces, el coadicto tiene conductas muy frecuentes como esta. Si él está bien, si Sebastián está bien, yo estoy bien. Si él está mal, yo estoy mal. Él amenaza a menudo con abandonarlo, pero yo nunca soy capaz. Si sigue consumiendo, lo echo de la casa. Siguió consumiendo 365 días, sigue en la misma casa, con los mismos privilegios y la misma buena comida. A veces pienso que debe ser por mi culpa. Y no es tan importante su problema, cómo va a hacerlo si ya bebes en la casa y además no bebe todos los días, o sea, lo justifico. Algún día, mil historias te he escuchado, por ejemplo, este chico debe mucho dinero y llega al pagadiario, por ejemplo, a cobrarle, y la mamá le dice, no, él no está, o no va a trabajar, y la mamá contesta al teléfono cuando el jefe llama a preguntar por qué no llegue, la mamá dice, ay, es que tenía un cólico, le cayó tan mal un sancocho que comió anoche, realmente no se levantó porque estaba drogado. Entonces, el coadicto procura resolver todo lo que le pasa al adicto. Y una de las características principales del tratamiento de la adicción es soltar para que el paciente se empodere. Si el paciente no tiene conciencia de su problema y no se hace cargo, nadie se lo va a resolver. Nadie se lo va a resolver. Entonces el coadicto es el segundo paciente invisible y en la medida en que el coadicto comprenda que el problema es del paciente y su función solo es acompañar, el adicto no va a tratar de resolver su problema. Entonces, la diferencia es cuando yo solo supongo que hay un problema, cuando me lo estoy imaginando, cuando todavía no lo tengo corroborado, yo cuido y protejo. Que no debería ser, pero es lo que hacemos y yo no tengo otra forma de cambiarlo. ¿Qué hacemos? Perseguimos, esculcamos, confrontamos, miramos, verificamos, miramos los bolsillos del blue jean, esculcamos el morral. Eso se llama cuidar y proteger. Cuando yo ya detecto el problema, las conductas de cuidado y protección son completamente inadecuadas
y mi papel es acompañar. Eso ahorita lo vamos a ver en una diapositiva porque eso parece un trabalenguas. Dale. Es que usted está diciendo muy importante lo de coadicto, porque sabes que acá en la Sanafe muchos somos cuidadores y lo que estoy viendo es que realmente los cuidadores también somos coadictos. Exacto. Mira, el término coadicción no solo existe en adicción. Yo puedo ser coadicto en un montón de conductas. Yo puedo ser coadicto en un hijo con diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Cuando trato de resolver las obsesiones, yo puedo ser coadicto en el diagnóstico de un hijo con trastorno oposicionista desafiante, porque le resuelvo su rabia, su pataleta, porque trato de disculparme cuando él saca esos episodios de ira, de rabia, de maltrato, de violencia. Podemos ser coadictos en un montón de escenarios. Y el coadicto tiene una característica, no solamente es, pues eso es lo que yo he visto en estos años, el coadicto no solamente es la persona que trata de responsabilizarse del adicto, sino que a esa persona con ese diagnóstico de coadicción, tú lo ves, que es el que le hace las vueltas del cisben a todo el barrio, el que quiere involucrarse en resolver cuando el acueducto de la vereda se dañó. O sea, el coadicto está sobreinvolucrado en todo, menos ocupado en lo que le corresponde, que es su propia vida. Entonces, pásalo porque esto ya lo dije. Bueno, entonces miren pues eso es como un trabalenguas. Cuando yo apenas detecto el problema, cuido y protejo. Cuando lo empiezo a abordar, que es cuando busco un profesional, cuido y protejo. Pero cuando ya sé que consume y ya estoy dentro de un tratamiento, mi papel es acompañar. Entonces vamos a mirar aquí, dale, pásalo. Entonces, esto es lo que les digo que es un trabalenguas. No cuidar y proteger, sí acompañar. ¿Qué es acompañar? Asignarle la responsabilidad al paciente. ¿Qué es cuidar y proteger? Resolverlo por él. Entonces no darle la responsabilidad. Pásalo, porfa. Entonces, cuando cuido y protejo, no puedo hacer esto. O sea, que cuando acompaño, no puedo hacer esto. No puedo esculcar, perseguir, interrogar, supervisar, llamar, disculpar por él, requisar, tomar decisiones por el paciente y resolver los problemas. Cuando yo hago todo esto, ejerzo acciones de vigilancia y control. Y cuando yo genero acciones de vigilancia y control, yo genero desgaste físico y mental en mí. No permito que el paciente se empodere y el problema nunca jamás se va a resolver. Entonces lo que yo tengo que hacer es desmontar todas estas conductas, ¿cierto? Dale, pásalo por favor. Entonces, ¿qué sí es acompañar? Que van a preguntar, no hago eso, entonces ¿qué hago? O sea, si no, ¿qué no hago? Entonces, ¿qué sí hago? Entonces, mire, cuando acompaño, vuelve el trabalenguas, no cuido, no protejo, o sea, no hago la lista anterior, incremento el nivel de exigencia, ¿a través de qué? Pongo límites, acuerdos en las normas, reglas y asigno responsabilidades. Estimulo, o sea, la gente en consulta dicen los pacientes, doctora, ¿yo qué voy a estimular sino de no consumir? Entonces, una de las cosas más grandes de esta conversación es entender que el paciente es mucho más que la adicción. Y el paciente, si usted lo ve más allá de la adicción, usted sabría que tiene cosas también muy buenas para poderla estimular. Entonces, 17 años, tirado allá en la pieza sin hacer nada y consumiendo, pero resulta que llegó la visita de la abuelita y él se paró, le dio el algo, la ayudó a bajar del taxi, fue querido con la abuelita, la ayudó a ir al baño, todo. ¿Usted qué estimula esa conducta? Entonces, yo estimulo acciones positivas en el paciente porque eso le fortalece a él la confianza y la seguridad en sí mismo. Y ahí yo le enseño que él es mucho más que la adicción. Entonces, doctora, ¿yo puedo estimular aún sin estar en abstinencia? Sí, yo estimulo por muchas cosas. Está cumpliendo las citas del profesional donde lo estoy llevando, le está yendo bien académicamente o está responsable con el trabajo que adquirió, ¿sí? Entonces, el estimular es una de las cosas más positivas. Evitar frases y comentarios negativos y descalificadores del pasado. Entonces, usted va a terminar debajo del puente de Villanueva, es que usted va a ser un gamín, es que usted es un desechable, siga consumiendo. O sea, nada de frases invalidantes y descalificadoras. Y tampoco dar comunicación paradójica. ¿Eso qué significa? El paciente está haciendo todo su esfuerzo por dejar de consumir, por trabajar en su abstinencia y va a salir y yo le digo, mi amor, chao, que le vaya muy bien. Espero que pase muy bueno, pero ahora no vaya a llegar con esos ojos rojos y todo trabajo. Eso es comunicación paradójica, le estoy dando doble mensaje, ¿cierto? Yo lo debo yo en el corazón puedo tener la idea de que hay un riesgo de que si salga consuma, pero si yo le digo, pasa bien, mire, yo a los pacientes en consulta les pregunto, ¿qué lo ha estimulado a estar en abstinencia? Y me dice, ay doctor, ¿y quién va a consumir? Si cuando salgo de la casa con todo lo que usted le ha enseñado a mi mamá, ella me dice, que pases muy rico y que disfrutes mucho. Yo solamente de pensar en eso, yo no soy capaz de consumir.
¿cierto? Entonces es como también el mensaje verbal que uno emite. Evitar estímulos materiales. Haga este programa y verá que le doy un iPhone 14. 14, yo no iba en el 14, en el 13, yo no sé. Haga esto y verá que le compro la gorra. Haga esto y verá que si nos vamos para Cartagena. Los estímulos materiales están prohibidos como recompensa en un proceso de rehabilitación. Los estímulos son estímulos afectivos completamente. Un abrazo, una caricia, una notica, una comida deliciosa. Recordar que los estímulos afectivos son diferentes. Si usted es un adulto, si es un adolescente. Si usted a un adolescente le da un estímulo afectivo de abrazarlo, se jodió, perdió el año porque él no se deja tocar y no quiere que el papá y la mamá lo abracen. Pero si usted a un adolescente le da estímulo afectivo, su comida preferida, sus salchipapas con Coca-Cola, él está, bueno, no pongamos con Coca-Cola, con jugo, él va a estar feliz, ¿cierto? Entonces también pensar cómo voy a estimular, si es a mi esposo, lo voy a estimular con una comida deliciosa, con una invitación a un helado, con salir a caminar. Entonces el estímulo afectivo es súper ganador en esto. Dar una nota, poner una carita feliz, ponerle un mensajito, decirle cuán valioso el esfuerzo que le está haciendo. Ahora, es que doctora, ¿cómo te parece que mi mamá me dijo que era muy valioso que yo viniera a esta cita? Yo no pensé que eso fuera tan importante para ella. Y si el adolescente está consumiendo, sigue consumiendo, pero él siente que está estimulado, porque cuando usted le pregunta, por ejemplo, a una persona con diagnóstico de adicción, ¿usted cómo se siente en su núcleo familiar? Generalmente la respuesta de todos es, yo soy el problema. O sea, si yo no estuviera, si yo no existiera, esta familia viviría tranquila, porque ellos se sienten que son la causa de todos los malestares del grupo familiar. ¿Listo? Entonces, estímulos afectivos, frases positivas, resaltar cualidades y fortalezas. Lo hiciste muy bien, vamos avanzando, me encanta ver tu compromiso. ¿Listo? Tenerlo en cuenta en decisiones. Ellos sienten que como tienen el problema de la adicción, valen cero para decidir. De hecho es, vamos a hacer, ay no, usted no hable que usted vino aquí trabajo, usted no opine que usted siempre es un marihuanero, no, téngalo en cuenta para decisiones, póngalo a participar. Podría ser que usted no tome en cuenta finalmente lo que él opina, pero que él se sienta como un miembro importante de la familia. Y cuando usted lo tiene en cuenta para las decisiones, él lo que hace es que piensa dos cosas que son muy importantes en familia y son, estoy incluido y pertenezco. Esa es la función como el top de los seres humanos. Todos queremos luchar la vida entera por pertenecer y ser incluidos. Y si yo siento que pertenezco y soy incluido es porque tengo valor y eso me hace sentir bien. Y de la persona con diagnóstico de adicción siempre se siente rechazada. Hacerlo entonces sentir importante y ponerlo a participar de cosas de la casa. La verdad es que vamos a hacer algo y él quiere poner los individuales. No toque que usted es un cochino y siempre huele a cusca, no sé qué, usted siempre tiene tufo. No, venga, participe, venga, haga, listo. Bueno, dale. Entonces, eso es acompañar. Entonces, ¿qué hacemos? La familia tiene un papel importante en la rehabilitación del paciente con diagnóstico de adicción. Hemos visto que el paciente que tiene red de apoyo, ya dijimos desde el principio, no tiene que ser vínculo consanguíneo. Ese que se nombre familiar para incluirse en el proceso es fundamental. ¿Listo? Esto es pura teoría que ya la he dicho en el transcurso de mi conversación. Dale. Bueno, objetivos de mi trabajo clínico en la rehabilitación del paciente con adicciones. Primero, identificar el problema. Segundo, evaluar cómo venía la funcionalidad de la familia previo al problema. 3, identificar cómo la familia hace parte del problema y no es el paciente solo, porque hay familias que digan como, ve a ver usted qué va a hacer con él. No, venga usted acá, que es que usted también tiene cosas para hacer para que él se rehabilite. Motivar para acompañar a la familia el tratamiento. Brindar apoyo en contención, promover la reflexión y conocimiento sobre la problemática de las adicciones y enseñar a la familia cómo acompañar y cómo no cuidar y proteger. ¿Listo? La intervención a familias tiene un objetivo también principal que es, yo siempre les digo a las familias, están en un programa de rehabilitación en adicciones, es la posibilidad de adquirir herramientas para salir avante en cualquier situación crítica de la vida, porque es un aprendizaje que le va a dar más conocimiento cuando usted en la vida tenga otro problema, porque las crisis en la vida son repetidas. Hoy tiene un hijo con adicción, pero puede que pasado mañana tenga la muerte del hijo y luego tenga una quiebra económica y así, y luego la enfermedad terminal de alguien que también quiere mucho. Entonces, siempre la vida llena de crisis, entonces eso le permite eso. Las familias que no se educan en el tema de las adicciones son familias que tienden a fracasar en el cuidado y acompañamiento, porque una de las cosas grandes que hace un proceso de rehabilitación en adicciones es conocer, es entender. Hay papás que llegan a consulta y dicen, es que yo no veo esto como un problema, y cuando usted empieza a hacer el interrogatorio de la dinámica familiar encuentra que
El papá lleva al hijo a consulta porque consume marihuana, pero el papá es alcohólico, pero él no le ve problema porque su adicción es una sustancia legal, ¿cierto? Entonces es también esa psicoeducación que la familia recibe lo que le permite salir adelante. Entonces mejorar el conocimiento sobre la problemática. Dale, lo mismo. Bueno, dentro de la modalidad de intervención existen los grupos de apoyo. A mí los grupos de apoyo me encanta para todo, ojalá en Medellín hubiera para todo, pero generalmente no hay. Amo que haya un grupo de apoyo para trastornos de la conducta alimentaria, o sea, para anorexia y bulimia, grupo de atención para trastorno afectivo bipolar, para esquizofrenia, mejor dicho, para todo. El grupo de atención, el grupo de apoyo, lo que más fuerte que existe en la ciudad son los de adicciones, que está en Alcohólicos Anónimos a través de Al-Anon y Nar-Anon. Y teníamos el de San Vicente, pero se acabó en el 2021, ¿cierto? Porque cerraron el programa. El objetivo de un grupo de apoyo es disminuir mi dolor a través del sentimiento de universalidad. Cuando yo siento que otros padecen lo mismo que yo siento, o que viven lo mismo que a mí me pasa, a mí me mengua o me disminuye el dolor. Entonces, el objetivo básico es la comunicación, el apoyo de los diferentes miembros de la familia y como beneficio, incorporar a una familia, a un grupo de apoyo permite mantener la esperanza. Si a él le pasó eso y está bien y está contando que salió de eso, quizás a mí me pase lo mismo. Si él tuvo esta situación y la manejó así, tal vez a mí de lo que yo estoy haciendo me está faltando meterle este ingrediente que le está contando. Entonces los grupos de apoyo son súper ganadores y favorecen la solución de problemas de forma colectiva. Hay veces lo que yo no sé, los otros lo saben. En los grupos de apoyo de San Vicente, ¿qué hacíamos? Compartíamos experiencias, generábamos habilidades de vida, dejábamos tarea, trabajábamos también como en experiencias previas. Bueno, eran unos grupos pues muy enriquecedores, ahora solo quedan Nar-Anon y Al-Anon. Al-Anon como grupo para los pacientes y Nar-Anon como grupo de apoyo a las familias, ¿cierto? Porque las familias y los pacientes, la familia y el paciente en adicciones requieren como espacios separados, ¿cierto? No que es que nunca puedan estar en un espacio conjunto de grupo de apoyo, pero lo que conmueve a la familia no es lo mismo que conmueve al paciente lo agobia la necesidad infinita o inminente de entrar en abstinencia, a la familia las habilidades y estrategias para saber qué hacer con el paciente que está consumiendo. El grupo de apoyo es un canal de comunicación entre la familia y el entorno social, favorece la realización de tareas y actividades. Hay veces no asiste sino un solo miembro de la familia, entonces uno lo que hace es que deja un compromiso de acompañamiento, deja una tarea para que la desarrollen en familia, fomentan el apoyo mucho entre los miembros de la familia y movilizan el aporte o el apoyo por parte de parientes, amigos y otros profesionales y se crea pues el sentimiento de universalidad. Dale. Bueno, por último, como algunas recomendaciones grandes a las familias. Entonces, es bueno hablar sobre la enfermedad, es bueno hablar de todo lo que duele. Cuando no hablamos de lo que nos duele, independiente de que sea adicciones o cualquier otro tema, tendemos a que ese dolor se aumente. Fingir que no pasa nada es lo peor. Cuando uno finge que no está pasando nada, no ayuda a enfrentarse a la crisis. Es importante discutir sobre la enfermedad y los efectos sobre la familia y sobre cada miembro en particular. Hay familias que dicen, no, es que esto va a pasar. Ah, no, es que él sale solo. Ah, no, es que le falta voluntad. Ah, no, es que esto no es tan horrible como para venir a un profesional de salud mental, ¿cierto? Entonces hay que hablar de lo que está pasando y poner como las cartas sobre la mesa. Es necesario que nos aseguremos de que todos los miembros de la familia estén entendiendo lo mismo. Puede que la abuelita ya piense que está poseído, la mamá que tiene una enfermedad porque es la que viene a consulta y las hermanitas son chiquitas que es que el hermano es un grosero, ¿cierto? Entonces es necesario uno sentarse con todos los miembros de la familia y que cada uno le exprese qué es lo que entiende acerca de lo que está pasando, ¿sí? Bueno. La familia tiene que otorgar las mismas oportunidades de expresión a todos. Hay familias que dicen, no, que hable solo él que es el papá, que hable solo ella que es la mamá, que es la que vive con él. Entonces, cada uno tiene que mirar qué es lo que observa de lo que está pasando, porque la forma como cada ser humano asume las situaciones es de acuerdo a las gafas del observador. Y tus gafas no son iguales a las de él, ni son iguales a las mías, las gafas son personales. Entonces es muy importante que cada miembro tenga esa posibilidad de tener ese canal de comunicación abierto. Es importante también que uno en ese espacio de acompañamiento a las familias les valide como que es normal lo que cada uno está sintiendo. Hay veces están en consulta el papá, la mamá y el hijo con diagnóstico de adicción y el papá dice, yo sí veo esta situación difícil, pero a mí realmente no me preocupa tanto como la mamá. Y la mamá dice, es que yo llevo 15 días sin dormir, vomito todos los días, no duermo, no soy capaz de pararme de la cama. No quiere decir que haya mayor afecto de la madre por el hijo que del padre, sino que la forma de asumir la dificultad es diferente. Entonces uno debe aceptar como válido tanto que el papá esté tramitando el sufrimiento, siendo capaz
capaz de trabajar y estando sereno, como el sufrimiento que tiene la mamá acostada y vomitando. Entonces, los espacios de terapia también son importantes para validar la forma como cada uno expresa ese dolor. ¿Listo? Bueno, tenemos que aprender que en casos de adicciones hay que flexibilizar el funcionamiento familiar. Hay veces vemos familias muy rígidas en cómo operan, cómo funcionan, y las adicciones nos dan la oportunidad de empezar a pensar que tal vez los límites no pueden, porque a nosotros nos educaron en un sistema como relacional de que papá y mamá estaban arriba y eran autoridad para los hijos. Ya todo eso está mandado a recoger. Ya el sistema de operatividad entre la crianza padres e hijos es un sistema de acuerdos y de cooperación. Ya no es una relación donde papá y mamá están arriba, sino que es una relación horizontal. Todo eso ha cambiado completamente. Algún día, Auro, hacemos una charlita sobre eso. Listo. Bueno, aprender también la redistribución de los roles. Es decir, hay un papá que en este momento tiene diagnóstico de adicción y tiene, por ejemplo, una severa adicción al alcohol y por alguna razón hay que institucionalizarlo. Entonces, mirar cómo podemos organizar esos roles, no quién va a cumplir el papel del padre, porque el papel del padre no es reemplazado. Y antes poner al hijo mayor a que tenga el papel del padre es un error brutal y antes eso enferma a la familia. Pero si el papá hacía estas funciones, ¿quién las va a poder cumplir mientras el papá no está o está interno o está hospitalizado? Bueno, y voy a aprender a buscar soluciones frente a las otras situaciones conflictivas. Esta es la adicción, pero la familia está llena de situaciones conflictivas. Si van a un proceso de apoyo profesional, no solo buscamos resolver la adicción, buscamos resolver todo esto, ¿listo? Porque cuando resolvemos todo lo demás, esto per se mejora completamente. ¿Listo? Bueno, procurar, aquí se tiene, pero no es tiene, procurar que la paciente esté abierto a la expresión y discusión de sus necesidades y limitaciones, comprender y respetar las emociones y necesidades de todos los miembros de la familia y no solo del paciente. Es importante también como que el paciente entienda que esta situación que está viviendo no lo limita a ser objeto de amor por sus padres o por su familia cercana, porque muchas veces el paciente siente que su puesto en amor y en cariño de la familia está determinado únicamente porque no consuma. O sea, que él entienda que yo siempre les digo a las familias, hay una cosa muy importante en adicciones y es entender que la adicción hace parte de la vida de la familia, pero no es la vida entera. O sea, la adicción no los puede definir. Esto es algo que está pasando, pero por fuera de eso hay un montón de cosas buenas y positivas que tiene la familia. Bueno, dale. Ya. Bueno, verificar que cada miembro de la familia tenga claro lo que se espera de él. Entonces es muy importante preguntar, en este proceso, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres ganar? ¿Cierto? Hay papás, por ejemplo, que el primer día llegan y dicen, mi objetivo con este proceso es que mi hijo aprenda a consumir, pero que no le haga daño. Ese objetivo hay que desmontárselo, porque ese objetivo no existe. El objetivo principal es la abstinencia total y radical, o que aprenda a consumir con responsabilidad. Eso tampoco existe, ¿cierto? Entonces, como que tengan claro qué esperan del proceso. Evitar actitudes sobreprotectoras y evitar hacer suposiciones. ¿Qué son esas actitudes sobreprotectoras? Muchos de los papás de pacientes con adicciones son papás helicóptero. Siempre están sobrevolando de los hijos para resolverles las dificultades, las limitaciones, para tomar decisiones por ellos, para mirar cuando se meten en problemas qué va a hacer. Una de las cosas es desmontar esas conductas sobreprotectoras, porque uno de los objetivos más grandes que tenemos en los programas de adicciones es que el paciente tenga autonomía y control de su propia vida. Entonces los papás helicópteros quedan desmontados. Bueno, siempre que sea posible, el enfermo, no el paciente, tendrá que implicarse y participar activamente en las decisiones y proyectos familiares. Entonces no solamente le damos apertura a la familia para que ponga a participar al paciente, sino que también le hacemos sentir al paciente que es importante que él participe y que sus decisiones son importantes, ¿cierto? Bueno, dale. Bueno, trabajamos en otros asuntos como la sexualidad. Muchas veces se pierde todo este tema de la sexualidad en pareja y en familia por lo que se está viviendo. También podemos intervenir en estos temas. Y compartir estos sentimientos pueden crear nuevas fuerzas para acompañar el proceso de enfermedad. Esto pues como en términos generales. Dale. Listo, ya. Bueno. Una de las cosas más importantes para comprender es entender que la funcionalidad de la familia no depende de la composición de la familia, sino del vínculo que tengan entre ellos. No porque yo viva en mi nicho con mi papá, mi mamá y mis hijos, soy más funcional que esta mamá que está separada y vive con los hijos.
Entonces, la funcionalidad de la familia no depende de la conformación, sino de la forma como se vinculen. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una pareja de papás que estaban separados y se volvieron a unir en otro hogar y trajeron los hijos del uno, los hijos del otro y luego los hijos de los dos, que se llaman los míos, los tuyos y los nuestros, son más funcionales que una familia nuclear. Entonces, lo que debemos procurar las familias no es lograr una constitución en número de personas adecuada, sino que debemos procurar ahora y el resto de nuestras vidas por favorecer el vínculo, porque el vínculo es definitivamente lo que protege de todo este tipo de cosas, el vínculo. Y ahorita les dije que el vínculo estaba definido por dos asuntos, que se llamaban la firmeza y el afecto. Entonces, si yo todos los días trabajo en ser firme y amable, firme y amorosa, muy seguramente, yo no voy a decir pues porque más irresponsable que fuera, si ustedes hacen eso, seguro que no van a tener una adicción en su casa, no es real, pero seguramente vamos a estar más protegidos que el resto de las familias que no tienen estos ingredientes. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar si hay preguntas, dudas. Muchas gracias. Sí, doctor, se escucha las preguntas. Ah, bueno, listo. Si alguien está haciendo acá alguna pregunta que ya alguien tiene pregunta. Bueno, quisiéramos saber si tienen alguna duda, una pregunta, si quieren hacer algún aporte. Aquí no se puede poner la ventana de el... Sí, claro, adelante. Gracias. Es para primero resaltar y agradecer la información y todo el contenido que nos brindaron. La pregunta es si vamos a poder tener copia del material. Me parece que fue muy... ¿Cómo poder tener? Copia de las diapositivas, del material. Sí, pero no se le entiende nada. Hola. Mira, se te escucha muy entrecortado. ¿Tú puedes escribir, por favor, la pregunta? Correcto. Que si vamos a tener este material por escrito, si lo vamos a colgar en la página de Por escrito no, colgarlo en la página. Ahora, usted quiere tener esto y me traduce las preguntas. Porque no se le entiende nada, se entiende súper cuando las partes no tienen la capacidad para ir de acuerdo. o sea, Comunicarse. Cierto, no es que es una verdad absoluta en todos los humanos, existe fuerza de libertad. Cuando se pone en contra de mi libertad solo para atender su verdad, yo me confío. Si tu verdad logra ser acuerdo. Él estaba preguntando que si es posible tener copia del material. Le respondo, ¿usted me escucha? Sí, se escucha ahora. Ok, la respuesta es que se cuelga en la página de Asanafe y ahí van a ver la exposición. En YouTube, Asanafe. Gracias, Aurora. Magdalena Cuadros, una pregunta. Magdalena. No. Porque es que cierto, tenemos todos una confusión con la palabra afecto. Como que el afecto, la expresión del afecto, nada más de que se quiere, pero no está decir, a saber que lo que está haciendo lo está cayendo como mal. Como que ahora no sé si tú quieres que eso del afecto. Cuando hablamos de afecto, pero también afecto. Ok, bueno. En las relaciones interpersonales, todo lo que el otro hace no tiene por qué ser satisfactorio para mí. Hay cosas que el otro hace que a mí me hieren, que a mí me duelen, que afectan mi ego, que me vulneran. Una verdadera relación interpersonal está constituida por la capacidad de poder elogiar al otro por lo que me gusta y me gratifica lo que da, pero también por la capacidad de decirle al otro que me duele, que me molesta y que me molesta. Lo que hago es que unas características especiales. Pero de eso, sí, porque lo de escribir primero, bueno, escribimos primero los que están de esa palabra. Es hola. Bueno, aquí hay una pregunta como muy especial y es como
la posibilidad de comunicarme con el otro en cuanto a asuntos que a mí me generan malestar. Entonces, en las relaciones interpersonales existe la posibilidad, independiente del grado de amor que yo tenga con el otro, siempre habrán cosas del otro que me gusten, que me gratifiquen, que me llenen de satisfacción, pero también hay cosas en el otro que a mí me molestan, me disgustan o me vulneran. Ahí la cosa clave es pensar, si todo lo que me gusta soy capaz de decirlo, ¿qué limita que todo lo que me molesta no sea capaz de decirlo? Entonces, lo que no me gusta del otro que yo tengo, no estamos hablando del otro quien no me satisface y con quien no tengo un vínculo afectivo, ni quiero ser su amigo o su compañero. Estamos hablando de lo que no me gusta o me molesta del otro con quien estoy vinculado afectivamente. Siempre habrá la posibilidad de decirle al otro lo que no me gusta, lo que yo rechazo de él, lo que me duele, lo que me vulnera. Lo que pasa es que para hacerlo hay unas características especiales. Entonces, lo primero es, siempre debo tener identificado qué es lo del otro que no me está gustando, qué es lo del otro que me está haciendo daño, me está haciendo sentir mal. Y que lo estoy viviendo yo y lo estoy experimentando, no porque me contaron, porque me dijeron, porque al otro me dijo, es que cuando hace tal cosa a mí me molesta, es porque yo misma lo he sentido. Entonces, para decirle al otro debo convocar un espacio de conversación, no decirle en cualquier momento, vamos caminando por el centro comercial, ¿sabes qué? Es que me choca mucho porque debes hablar mal de mí. No, yo convoco al otro a un espacio de conversación tranquilo y sereno, donde nos ponemos como una cita para poder conversar de eso. Y le digo, hay una cosa importante que te quiero decir, y lo convoco a ese espacio, ¿cierto? Cuando lo convoco a ese espacio, lo primero que hay que hacer, lo primero, es empezar la conversación por algo positivo del otro. Mira, estamos en este espacio porque tú eres muy importante para mí, porque tu amistad es muy significativa para mí, porque realmente lo que hemos compartido para mí es importante, es especial. O sea, primero empezar validando algo positivo del otro, de la relación que he construido con el otro. Y después decirle eso que a mí me molesta de él. Pero entonces vamos a poner bastante atención a esto. Cuando le digo lo que me molesta, no me ocupo de decirle es que tú haces o tú dejas de hacer, sino que yo le nombro la acción. Entonces ya voy a explicar la teoría y ya voy a explicar con un ejemplo. Yo le hago la anotación de lo que no me gusta a través de hablarle del hacer y no del ser. Ejemplo, es diferente cuando yo le digo, tú eres un irresponsable, un tranquilo, un malagradecido, un chismoso. Que cuando yo le digo, es que cuando tú llegas tarde a nuestros encuentros, a mí me duele, me molesta, me fastidia. No me gusta cuando tú pones palabras en tu boca de situaciones, ay, lo estoy diciendo chismoso, pero no lo estoy diciendo con esa palabra, sino me molesta cuando tú haces o dices cosas que realmente no han sucedido y pones en tela de juicio mi relación con los otros. Cuando yo a la otra persona le hablo de lo que hace y no de lo que es, construyo relación y tengo mucha posibilidad de que lo que no me gusta del otro cambie. Cuando yo lo nombro a él como el ser, digo, es que tú eres, la posibilidad de dañar el vínculo es infinita y la posibilidad de que no cambie lo que el otro está haciendo es grandísima. O sea, no hice nada, arruiné la relación, ¿cierto? Y lo otro es, como tercer paso, bueno, faltan 2 pasos más. El tercer paso es luego preguntarle, o contarle, perdón, qué es de lo que eso que le estoy diciendo, lo que a mí me genera. Mira, cuando tú y yo quedamos en un acuerdo y tú no cumples, a mí eso no le estoy siendo responsable. Estoy diciendo lo que él hace que a mí me duele, no lo que él es. ¿Qué es un irresponsable? Pero le estoy diciendo qué es lo que hace, el hacer. Cuando tú haces eso en mí genera, te le debo contar cómo me siento con lo que él hace. Cuando tenemos un acuerdo y tú me dejas esperando, a mí eso me genera malestar, me pone irritable, me genera impotencia. Le cuento qué me genera. Y como último paso le digo, y a partir de esto que hemos hablado, ¿tú qué crees que podemos hacer para que en una próxima oportunidad esto no pase? ¿O tú qué piensas de lo que estamos conversando? ¿Tú qué crees que ha pasado, que ha generado esto? Y entre los 2 o 3 o 4, porque pueden ser los miembros de la conversación, construimos una solución. Y no quiere decir que porque hablamos de esto y construimos una solución no va a volver a pasar, porque la fragilidad humana hace que todo eso vuelva a pasar. Pero vamos a tratar de que esto no vuelva a pasar. Si esta conversación se da en el escenario de amigos, ahí terminó. Pero cuando este tipo de cosas que son muy importantes y en términos de familia, esto se debería hacer cuando hay una familia, mínimamente cada 8 a 15 días, y se llaman las juntas familiares, que se deben hacer papá, mamá e hijos. Usted lo que dice es, nos vamos a volver a reunir
Estamos hablando de que no son amigos, sino familia. Nos vamos ahora a reunir en 15 días o en 8 días, martes a las 6 de la tarde, y vamos a hablar de esto. Y a los 15 días hablan de esto, si funcionó, si no funcionó, si se dio, si yo no me volví a sentir mal con esa situación, y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Y qué otros correctivos o acciones vamos a implementar para que eso no vuelva a suceder. Entonces, en conclusión, las cosas negativas, malas, que me incomodan, me molestan o me vulneran, ¿las puedo expresar al otro? Sí, pero hay una forma de hacer. Nos estamos mercando muertos de hambre y a la carrera en el euro, agarrando las verduras, y digo, ¿sabes qué? Me tenés mamá porque no me paras bolas. Eso no tiene sentido, listo. Entonces también hay como unas habilidades importantes para poder hacer estas cosas. ¿Listo? Hay una pregunta para el que dice, hola, Victoria, de Wendy. Hola, Victoria, mi pregunta es, si el miedo de uno como madre de hacer una terapia de choque, que es decirle a la hija o la hija que se vaya de la casa porque se alteren las normas del lugar, es una especie de manipulación de la hija o miedos normales de la madre. Ok, primero que todo, las terapias de choque, gracias Wendy por tu pregunta, las terapias de choque están completamente contraindicadas. La terapia de choque vulnera al ser humano, atenta contra el ser, no habla del hacer y lo que hace es que empeora el problema. Segundo, ningún ser humano, creería yo, tiene la habilidad de responder contra el maltrato o la negligencia, ¿cierto? El ser humano responde siempre a través del afecto y la comunicación. Entonces, una de las conductas inadecuadas sería confrontarla de esta manera y llamarla, rotularla como adicta, ¿cierto? Es sentarse con ella, conversar, entender qué le pasa y entre ambas poder hacer acuerdos de qué van a hacer con esta situación y buscar ayuda. No sé, yo creo que en los años que tengo de trabajar con personas con diagnóstico de adicción y siendo también mamá, mi opción nunca jamás ha sido tirar un hijo a la calle. Mire, el amor para el esposo tiene fecha de vencimiento, el amor con los hermanos tal vez tiene fecha de vencimiento como el yogur y la cuajada, pero el amor por los hijos no tiene fecha de vencimiento. Yo creería que con los hijos, si finalmente después de un tratamiento y de largos años de insistencia no funciona, se puede tomar otras conductas, ¿cierto? Como poner límites, pero jamás botarla a la calle, ni tras no haber intentado ni siquiera un tratamiento, sacarle, desligarme de mi función y mi vínculo como mamá, que como dije ahorita, no tiene fecha de vencimiento. Creería que es una conducta absolutamente inadecuada. Y recuerda también que el papel de la familia no es hacer terapia de choque, el papel de la familia es acompañar, y acompañamos a través de todos los elementos que yo vi ahorita, y en ninguno de esos elementos estaba la terapia de choque. ¿Y qué está, doña Magdalena? Tiene la manito levantada. ¿Usted tiene alguna pregunta? Magdalena. No, si alguien ya me tiene alguna pregunta. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Porque alguna vez escuchaba, Ellos escuchan lo que tú hablas, ¿no? Ah, bueno, yo la repito. lo que tiene que ver con el discurso, ¿no? Es decir, yo vivo en una familia muy cansada, mamá, he sido bien cansada, está consumiendo, y quiere consumir y quiere vivir su vida feliz, bueno, tiene medios. No es una manera como de esto es un mundo, pero entonces y eso también es otra manera. Sí, por supuesto. La decisión de un paciente tomar la decisión de estar consumiendo, no querer un programa de rehabilitación, no exonera a la familia de recibir un apoyo terapéutico, ¿cierto? Porque hay programas de atención que tienen la modalidad de familia acudientes en pacientes. Es la familia llenarse de estrategias y la familia puede ser el medio para que el paciente entre en abstinencia, pero si definitivamente el paciente lo elige como una modalidad de vida y no está de acuerdo en cambiar las conductas adictivas, pues es la familia también la llamada a poner límites y a tomar decisiones. Es tu vida, es lo que quieres hacer, ya he hecho esto por ti, ya tú decides, pero hasta acá llego en este sentido. Es decir, en poder vivir en mi casa, o en poder estar contigo, en poderte ofrecer un pago económico de una universidad, o los privilegios de los que gozan, ¿cierto? Pero también eso tiene mucho que ver con ciertas características. Por ejemplo, un hijo que adicional a la adicción
no tenga una enfermedad mental que le impide tomar decisiones, como por ejemplo una adicción, una familia con un hijo que tome esas decisiones, pero que sea un adolescente, donde la capacidad de determinación está directamente permeada por el acompañamiento que les dan los padres. Ahí estaríamos hablando de un adulto que se haga cargo del mismo, no otros escenarios, ¿cierto? Porque ese respeto también tiene que ser parte de los valores, ¿cierto? Por supuesto. Estoy tomando cuenta de eso, me pasó con mi hijo, que me dijo, yo lo que quiero y es lo que no tengo para nada, porque yo como marihuana, ya sí se ve, eso no me da responsabilidad aquí, si yo vivo así. Entonces, no es algo que yo quiera o no quiera, sino que tú de esa forma no puedes vivir con nosotros, porque tú eres cambio, tú ya no eres el mismo que eres, si tú cambias tu salto, te vuelves de más niño, ya eres otra persona que seguramente te da lugar a internarse en una clínica. Ya no es porque tú quieras o no quieras, simplemente es una consecuencia de esa forma. Y lógicamente nosotros no podemos estar con eso, no somos capaces de poder con eso. Ok, ahí tienes que tomar decisiones, poner límites, mirar tú qué quieres para la vida, concertar con los otros miembros de la familia y ya, porque ahorita antes de empezar la conversación, me dijo eso, pero pues como para ver qué le dio yo contestar. ¿qué les parece? Perdón, ¿qué les parece si nos despedimos aquí? Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, los voy a dejar con bueno, para luego responderte esa porque no la puedo aquí. Señora Gladys, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le hago una pregunta. Una persona, a ver, mi hijo tiene esquizofrenia, pero él inicialmente, como fue empezó con una adicción. Puede ser, pues yo tengo la duda si las adicciones pueden incurrir en que le dé una enfermedad mental, o la tenía y está, y el tomar la decisión de tener alguna droga o ocurrir a drogas ilícitas, él se le despierta la enfermedad. O sea, ¿Se le despierta qué? la enfermedad, o sea, quiero saber si eso es Sí. un detonante, si es que la drogadicción puede ser un detonante de una enfermedad mental. Sí, señora, por supuesto. Pregunta que si la adicción puede ser un detonante de una enfermedad mental. Sí, el consumo de sustancias psicoactivas puede acelerar procesos neuropsiquiátricos que desencadenan en enfermedades como por ejemplo la esquizofrenia, ¿cierto? El consumir en altas cantidades puede desencadenar, por ejemplo, eventos psicóticos que terminan, eventos psicóticos que el paciente está fuera de la realidad y terminan llevando a un diagnóstico de esquizofrenia. Pero ahí es muy difícil saber si era que el paciente ya tenía signos o algunas síntomas de esquizofrenia y luego el consumir le disparó más la enfermedad, o simplemente fue que al empezar a consumir se despierta la enfermedad. Es muy difícil saber qué fue primero, pero lo que usted me pregunta puntualmente, si el consumir sustancias psicoactivas desencadena riesgo de tener enfermedad mental, la respuesta es sí, desencadena riesgo de enfermedad mental. Y eso es lo que llamamos un diagnóstico dual, un paciente con diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas, o sea, de adicciones, sumado a una enfermedad mental, que puede ser un trastorno de pánico, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno afectivo bipolar, una esquizofrenia. Pero sí, señor. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Les voy a poner aquí en contacto con Aurora, que quieres decirles algo. Bueno, darles las gracias a todos por la participación y recordarles que el 24 de junio es el bazar y el día de las personas con esquizofrenia. Acordémonos que tenemos nueva sede y que vamos a realizar un bazar bien divertido con todas las habilidades, y vamos a poner todas las habilidades que los chicos y las chicas de Asanafe tienen. Entonces los esperamos con mucho cariño en la nueva sede. Un placer, muchas gracias por las preguntas, y a la doctora Elizabeth, de verdad que muchas gracias, porque es una charla que de verdad que nos compete a todos, no solamente desde el ámbito de las adicciones, sino también los comportamientos cuando tenemos personas que sufren
cualquier trastorno mental, en nuestro caso la esquizofrenia. Doctora Elizabeth, muchas gracias y los voy a despedir y nos quedamos aquí los que vinimos presentes. Muchísimas gracias. Hasta luego.